Bueno, muy buena la presentación de Jorge. Esa última animación es excelente. Bueno, yo voy a tratar de hacer una presentación cortita. Primero, aunque no es solamente de vacuna, para ubicarnos en qué punto estamos de la pandemia. Y la verdad que el punto que estamos de la pandemia es horrible. La pandemia a nivel mundial, estamos con más de 90 millones de casos de infecciones, estamos acercándonos a los 2 millones de fallecidos y la Argentina está en el puesto 12 o 13 con 1.740.000 infectados y aproximadamente 40.000 muertos, así que la Argentina también particularmente está bastante jorobada. Esto para que veamos un poquito esto que hablamos, si estamos en segunda ola, si estamos en un rebrote, etcétera, etcétera. Esta es la situación en la Argentina. Este fue nuestro primer pico entre septiembre y octubre, alcanzando un nivel de 15.000, 16.000, 17.000 nuevos infectados como máximo. Después encontramos una bajada, no encontramos un valle, sino una meseta. Estabilizamos en un número relativamente alto por un tiempo de 6.000 o 7.000 nuevas infecciones por día, y ahora claramente estamos en esto que algunos llamarán segunda ola, otros llamarán rebote, pero estamos llegando ya al nivel de lo que fue el pico de la primera ola. Y esto la verdad que es muy preocupante. Esto que les muestro es para ver que la situación no es preocupante en la Argentina, sino también, y tomo los ejemplos de Europa y de Estados Unidos. Este fue el primer pico en Europa, distinto al nuestro. Fíjense que en Europa esto es ocupación de terapias intensivas, llegaron a 400 en una comunidad que es valenciana, prácticamente a cero en el día 100 y pico, y fíjense ahora, esto no son infecciones, porque como ahora se testea más, es difícil sacar conclusiones, es ocupación en terapia intensiva. Y en los últimos días ya superó en España, y España no es el peor país de Europa, sino uno de los mejores en esta segunda o tercera ola, ya superó el pico de internaciones en terapia intensiva en relación a lo que fue el primer pico. No hablemos de Reino Unido, donde tuvieron antes de ayer el número de fallecidos más importante en toda la historia de la pandemia, superando todo lo que habían visto en el primer pico, y este es Estados Unidos, que también es un desastre total y absoluto. Estados Unidos está entre 200 y 300.000 nuevas infecciones por día y entre 2.000 y 3.000 fallecidos por día. Y por último, en relación a la Argentina, la situación preocupante que se ilustra no solamente por el pico, sino porque estamos en el puesto 11 o 12 en cuanto al número de fallecidos por millón de habitantes, comparándonos con el resto del mundo, es decir, es una ubicación relativamente, más que relativa, absolutamente mala, y con un nivel de testeos muy insuficiente. Fíjense, estos están en 600.000 por millón, 100.000, 120.000, 500.000, y nosotros no llegamos a 100.000 testeos por millón de habitantes. Es decir, estamos en una situación muy complicada y realmente los casos que tenemos ahora de 14.000, 13.000, 15.000, no sabemos si esto va a establecer una meseta, pensamos que no, y pensamos que de acá a 2 o 3 semanas vamos a estar bastante peor en todo el país de lo que estamos ahora. Bien, entrando ya en el terreno de vacunas y en una charla de tipo genérica. En una charla de tipo genérica, sin profundizar demasiado en cuestiones inmunológicas, lo que llamó mucho la atención, y yo creo que es un aspecto muy positivo, pero también en un sector de la población genuinamente despertó dudas, es cómo pudimos desarrollar, y hablo de la comunidad científica internacional, vacunas efectivas en tan poquito tiempo. Este es el desarrollo normal, el que estábamos acostumbrados en cuanto a vacunas. Había una primera fase experimental, luego pasábamos a la fase donde se probaba en ratones o en monos, pasábamos a fases clínicas donde ya estábamos inoculando a personas, una fase 1 que demoraba 1 o 2 años, donde nos queríamos quedar tranquilos que la inoculación de la vacuna no conllevara efectos tóxicos, una fase 2 donde seguíamos trabajando en el aspecto de seguridad y empezábamos a ver si el esquema era con una dosis o 2 dosis, y lo que medíamos básicamente era la respuesta inmunológica. En primer lugar, los individuos vacunados, cuántos anticuerpos desarrollaban, qué nivel de anticuerpos tenían esos individuos en la sangre cuando sacábamos una muestrita, y después una fase 3 que involucra mucha más gente,
no como estas fases que son 100 a 500 personas, sino acá estamos hablando de 30.000 a 60.000 personas, con dos grandes grupos, el grupo placebo y el grupo vacunado, 20.000 y 20.000, que lleva otros 2-3 años. Son gente que se vacuna con el esquema completo, si es una dosis, son dos dosis, después vuelve a su vida normal y los que están organizando este trial clínico fase 3 los van siguiendo y vemos cuántos se infectan en el grupo placebo y cuántos se infectan en el grupo vacunado. Y después, a partir de eso, sacamos la conclusión de cuál es la eficacia de la protección. Y después hay una instancia donde las autoridades regulatorias, en nuestro caso la ANMAT, o en Estados Unidos la FDA, o el Comité de Salud de la Comisión Europea, determina, ok, los resultados de fase 1, fase 2, fase 3 son convincentes, aprobamos la vacuna y entonces pasamos lo que algunos denominan fase 4, que es un monitoreo por mucho tiempo. Seguimos para adelante, se vacuna un sector importante de la población cuando hay stock de vacunas y vemos qué es lo que pasa, qué nivel de protección en la realidad, en movimiento tienen las vacunas. Todo esto que llevaba entre 10, 12 y 15 años, en este caso se hizo en un año, básicamente, en un año. Y se hizo en un año por muchos motivos. Hubo una revolución tecnológica que permitió hacer esto y hubo una concentración de recursos humanos, recursos técnicos y recursos económicos y financieros como no ha habido jamás en la historia de la humanidad. Y por último, todas las trabas burocráticas de los organismos regulatorios se facilitaron, de tal modo que en la medida que las vacunas que iban a pedir autorización iban avanzando con su fase 1, fase 2 y fase 3, remitían lo actuado a las autoridades regulatorias para que vayan tomando conocimiento de los hechos. Entonces, esto que preocupa en un sentido, yo creo que es un dato muy positivo, necesario, y realmente creo que no afecta lo que es la seguridad, el punto de seguridad, porque en términos generales, con algunas excepciones, se han respetado todas las pautas de seguridad concernientes al desarrollo de las vacunas. Las vacunas, la respuesta inmune, para los que no han estudiado jamás inmunología, tiene dos grandes componentes, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y las vacunas tienen que ver con este segundo segmento que es la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad adaptativa, a su vez, tiene otros dos componentes. Los linfocitos B, que lo único que hacen es diferenciarse a células capaces de producir anticuerpos, no hacen otra cosa, y los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, que hacen muchas cosas. Las vacunas centralmente confieren protección, y las actuales no son una excepción, en función de su capacidad de producir anticuerpos. Entonces, para simplificar, nos vamos a olvidar de todos los linfocitos T, que también son importantes, y vamos a hablar de la eficacia de las vacunas en función de su capacidad de producir anticuerpos. Tomo al respecto lo que decía Jorge. No repito lo que ya explicó. Esta es la estructura básica del virus. Esta es, como Jorge lo explicaba, la llave de entrada, es la proteína Spike. Este es un análisis particular de la proteína Spike, donde en violeta aparece un dominio muy importante que llamamos RBD, y este dominio RBD es el que interactúa con el receptor, una enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, y la interacción entre RBD y AC2 es el que le permite al virus infectar, progresar la infección, que en este caso se da, en el caso de SARS-CoV-2, primero en la boca, nariz, en la orofaringe, y luego transita hacia lo que es la vía aérea inferior. El objetivo de las vacunas central, si yo tengo que jerarquizar, es producir anticuerpos. Cualquier tipo de anticuerpos, no. Anticuerpos que sean capaces de pegarse al dominio RBD, que está dentro de la proteína Spike, y bloquear la interacción de todo el virus con su receptor. Al no ocurrir esta interacción, no hay infección. Es decir, el objetivo central, no único, pero central de todas las vacunas, es la inducción de la producción de anticuerpos neutralizantes que bloqueen la proteína S y por lo tanto prevengan la infección en el sujeto vacunado. La idea que tenemos es que si es una vacuna es muy efectiva y produce altos tenores de anticuerpos neutralizantes, va a ser buena en cuanto a eficacia.
Y si la vacuna no es buena en la producción de anticuerpos neutralizantes, no va a tener un efecto favorable en cuanto a que no va a poder ejercer un efecto profiláctico sobre la infección. Entonces, vacunas es producción de anticuerpos neutralizantes en una visión sencilla, pero que yo creo que puede ser útil. Pensamos en estas vacunas. Estas son las vacunas más importantes actualmente. Actualmente hay 25 vacunas que ya han entrado a fase 3, quiere decir que se están pinchando los brazos personas, pero yo voy a tomar solamente estas por las que son las que están más avanzadas. Son las que han publicado o comunicado resultados de fase 1, fase 2 y algunos también de fase 3. ¿Y por qué las organizamos de esta manera? Las organizamos en 3 grupos porque la estructura de estos 3 grupos de vacunas es distinta. El objetivo de ellas centralmente para todas, repito, es producir anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Anticuerpos que logren bloquear el dominio RBD y por lo tanto prevengan la infección. Sinopharm y Sinovac son vacunas de origen en chino, después me voy a referir un poquito a Sinovac particularmente. ¿Qué modelo tienen estas vacunas que se están probando? Sinopharm es la que es un estudio de fase 3 que se hace en China, se hace en países árabes, se hizo en una región de Rusia y también se hizo en Argentina, que lo hizo Fundación Wespel y que está analizando la data ahora. Sinopharm y Sinovac es un primer grupo de vacunas que consisten en el virus, tal como lo mostró Jorge, entero e inactivado por tratamiento químico. Es muy parecido entonces al diseño de vacunas que nosotros conocemos. Por ejemplo, la vacuna Salk, que es la antipoliomielítica, que es la que ahora está indicada en nuestro calendario de vacunación y protege de por vida. Entonces, Sinopharm y Sinovac son 2 vacunas inactivadas. Virus entero, inactivado. Pasemos a las más revolucionarias en este sentido. No hay antecedentes de vacunas como la de Pfizer y Moderna para ningún otro patógeno. En toda nuestra historia, Pfizer y Moderna, la construcción son vacunas a RNA mensajero. Es decir, un RNA muy similar al RNA que mostraba Jorge recién en las diapositivas, pero no es un RNA que codifica para todos los componentes del virus, sino solo para la proteína S. Y Pfizer y Moderna son 2 compañías distintas, tremenda competencia entre ellas en el terreno de patentes y otra tanda más que son las que se están utilizando hoy día, básicamente en Europa, en Estados Unidos y un poquito en América Latina. 10.000 dosis se han aplicado de la vacuna Pfizer en Chile. Estas vacunas no hay antecedentes, son muy novedosas y después tenemos estas 4 vacunas. Oxford AstraZeneca, cuyo principio activo se está produciendo en el país, además de Reino Unido. Johnson & Johnson, que se está desarrollando ahora una fase 3 en el país, de la mano del laboratorio Estambulian y otros laboratorios asociados. CanSino, que también se desarrolló una fase 3 de la mano de Fundación Wespel. Y Sputnik, que es la que no se desarrolló fase 3 y es la que al día de hoy ya llevamos inoculados hasta hace un ratito 203.000 personas. ¿Cuál es el esquema de estos? Es básicamente un adenovirus que no replica, distintos adenovirus. Un adenovirus que lo utilizamos como vector. ¿Qué metemos en ese vector? Un gen. ¿Para qué metemos ese gen? Ese gen codifica para la proteína S, la de Spike, la espícula. Y al meterlo en el adenovirus hace que cuando nos inoculan la vacuna, nuestras células toman ese adenovirus, desconocen en un sentido todo el resto y se dedican a fabricar la proteína S, y esa proteína S producida por nuestras células, no administradas de afuera, sino producida por nuestras células, es la que en última instancia nos inmuniza. El esquema de estas vacunas, no me voy a meter, Oxford AstraZeneca son 2 dosis, Johnson & Johnson es 1 dosis, CanSino es 1 dosis y Sputnik es 1 dosis, con la particularidad que en la primera dosis y en la segunda dosis se usan como vectores 2 adenovirus distintos. En la primera dosis un adenovirus de poca circulación, que es el 26,
y en la segunda un adenovirus 5 que tiene mayor circulación. Entonces, estas son vacunas a virus enteros inactivados, estas son vacunas a ARN y estas son vacunas en base a adenovirus como vectores no replicativos que portan el gen de la proteína S. ¿Cuál es el objeto de todas estas vacunas? Centralmente, la producción de anticuerpos neutralizantes. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen? Porque no quiero entretenerme con el mecanismo de las vacunas, porque me parece que es secundario en esta charla. El primero que informa, y este es el informe que saca Pfizer, y es la primera que informa resultados de fase 3. Explico un poquito lo de fase 3. Las fases 3 son fases grandes que involucran entre 40.000 y 80.000 personas. Un grupo placebo le pinchan el brazo y no le inoculan nada importante. Un segundo grupo lo vacunan. ¿Con qué? Con la vacuna de interés. Esas personas van, hacen su vida normal, los seguimos en el tiempo y vemos cuántos se infectan en el grupo placebo y cuántos se infectan en el grupo vacunado. Pfizer, que saca en noviembre 18 y publicó hace 3 semanas esto en una revista muy importante, lo que observan es lo siguiente. Hacen a los 2 meses, luego de vacunar, hacen lo que ellos llaman un interim. Llaman a su comité de expertos, abren lo que era secreto hasta el momento, que fue vacunado con la vacuna y quién le metieron el placebo, es decir, no le metieron nada, y lo que encuentran es que hay 170, es decir, en todo el grupo que ellos estudiaron hubo 170 personas que contrajeron COVID. 170. Y estamos hablando en el caso de Pfizer de 40 y pico de mil personas en estudios llevados a cabo en Estados Unidos y un estudio muy importante encabezado por Fernando Pollack acá en la Argentina con 6.000 personas vacunadas o del grupo placebo. ¿Y qué encuentran ellos? De las 170 personas en este interín se infectaron 162 en el grupo placebo y solamente 8 en el grupo vacunado. Y de ahí sale la conclusión que tienen un 94% de eficacia, 95%, 94 y pico en realidad, de protección. Es decir, tiene una eficacia muy, muy alta. A los pocos días que Pfizer saca esto, sale Moderna, la gran competencia de Pfizer. Y entonces ellos cortan el fase 3, que se continúa, pero hacen un primer análisis cuando logran 95 participantes del estudio se infectan. Y entonces, ¿qué encuentran ellos haciendo el mismo análisis? Entonces, fíjense, de 95 casos, 90 fueron observados en el grupo placebo y solo 5 en el grupo vacunado. ¿Qué por ciento de eficacia ellos tienen? Prácticamente la misma que Pfizer, un 94.5%. Y esto también fue publicado. Fíjense que el resultado tan alentador de estas nuevas plataformas de vacunas construidas sobre RNA hace que, esta es una diapositiva de la página oficial de Moderna, Moderna ya haya encarado el diseño de vacunas, el diseño y la inoculación de vacunas a personas, no solamente contra SARS-CoV-2, sino contra citomegalovirus, contra Zika, contra RSV, influenza, Epstein-Barr, y algunas de estas vacunas están en fase 1 y algunas están también ya entrando en fase 2. Es decir, que se ha abierto con el diseño de estas plataformas una revolución en el terreno de diseño de vacunas. Posteriormente sale el informe del Instituto Gamaleya, que es el que hace, a partir de marzo se sumarán las de Oxford AstraZeneca, cuyo principio activo se está produciendo en el país, y haciendo un análisis similar que todavía no fue publicado y que todavía no incluyó formalmente a los mayores de 60 años, Sputnik hace un análisis que deriva en un nivel de eficacia sobre la base de 22.000 personas en el grupo, que incluyen tanto placebo como vacunado, y 78 casos, 90 y pico fue el caso de casos positivos de infección para Moderna, 100 y pico en el caso de Pfizer, acá tienen menos,
con 78 casos confirmados, tiene un nivel de eficacia del 91,4% y aparentemente esto se publicará dentro de muy poquito. Por último, sale esto que es un informe de un instituto muy bueno en Brasil, que es el Instituto Butantan, que hace un análisis muy serio y riguroso y que tiene dos interpretaciones distintas, de acuerdo a si uno quiere o no quiere, de acuerdo a lo que uno rescate. Fíjense lo siguiente. Entonces, en términos de eficacia, ellos no miden solo infectados versus no infectados, sino lo que miden es infectados severos en este primer análisis versus no. Los que pueden ser infectados pero no son severos. Entonces, esta vacuna de Sinovac protege de infección severa. Bueno, ellos se encuentran en estos 9.200 participantes, 7 pacientes que cursan una enfermedad severa. Y todos los 7 están en el grupo placebo y 0 en el grupo vacunado. Es decir, que la protección en cuanto a casos severos de COVID, 100%. En otras palabras, nadie moriría si se vacuna con esta vacuna que es la de Sinovac, un virus entero inactivado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo digo, bueno, no quiero ser tan exigente, voy a tomar los moderados y los severos? ¿De acuerdo? ¿Qué nivel de eficacia en cuanto a protección? Y si ya tomo entonces no solamente los severos, sino también los moderados, y este es un estudio que salió hace 3 días, veo que en el grupo vacunado hay 7 que desarrollan un curso moderado y tomando moderados y severos, en el grupo placebo 31, es decir que el nivel de eficacia es del 78%. Y si ahora quiero hacer un análisis más general todavía, es decir, yo quiero infectados versus no infectados. Infectados versus no infectados. No me importa si es severo, si es moderado, si es leve. Basta que sea sintomático y yo pesquise a esa persona y diga está infectado, ¿cuánto protege? Y el nivel de protección de esta vacuna Sinovac es significativamente menor que las que vimos antes. Pfizer, Moderna y Sputnik. El nivel de protección es del 50,38%, encontrando 85 infectados en el grupo vacunado y 167 en el grupo placebo. Es decir, conclusión, si yo mido enfermedad severa, el nivel de protección que otorga realmente es extraordinario, muy bueno comparable con los demás. Si yo mido infecciones más allá de la severidad y meto todo en la misma bolsa, leve, moderada o severa, el nivel de protección que confiere esta vacuna Sinovac y posiblemente algo similar observemos con la vacuna Sinopharm es menor a las otras y está en el 50,38%. ¿Cómo andamos en vacunados? Bueno, esta es una diapo de ayer. Argentina, hoy por hoy, con la vacuna Sputnik, es la que lleva más gente vacunada en todo el cono sur. Tenemos 166.000 personas vacunadas. Brasil no empezó todavía con vacunación, Uruguay tampoco, los países limítrofes tampoco. Y Chile sí empezó con una excelente, compró una cantidad de dosis impresionantes de vacuna Pfizer, pero hasta ahora le entregaron poquitas, porque Pfizer gran parte de su producción la tiene encanutada en Estados Unidos y hoy sacó un comunicado Pfizer que fue muy repudiado en Europa, donde dice que durante los meses de enero y febrero va a reducir sustancialmente la entrega de vacunas a todos los países de Europa. Es decir, hay un cuello de botella para todas las vacunas y dentro de esa bolsa también caen Pfizer y Moderna. Y por último, un asunto interesante es el caso de Israel. Israel no es el país que más ha vacunado, a la cabeza están Estados Unidos, Rusia y China, pero es el que ha vacunado un % más importante de su población. Es un país con 9 millones y pico de habitantes y ha vacunado 2.162.000 hasta hace 2 días atrás. Es decir, el 20% y ha vacunado al 60 o 70% de la población mayor de 60 años. Y saca el Ministerio de Salud de Israel ayer un comunicado interesante para seguirlo. Interesante, porque una cosa son los resultados de fase 3 y otra es cuando empezamos a vacunar al conjunto de la población. Y esto
que es una traducción del comunicado. Las autoridades sanitarias israelíes anunciaron que la vacuna de Pfizer frena los contagios en un 50%, 14 días después de que se hayan infectado ambas dosis. Y estos resultados son significativamente inferiores a los que señala Pfizer en su fase 3. Así que tenemos que seguir viendo, porque la fase 3 puede haber sido desarrollada, todas las fases 3 muy bien, pero otra cosa es cuando abrimos al conjunto de la población. Esperemos que esto sea transitorio y este 50% con el correr de los días y la solidificación de lo que es la respuesta inmune, los niveles de protección superen al 50%. Por último, y con esta termino, es un trabajo de ayer que es muy interesante, que no tiene que ver con vacunas, sino con reinfecciones. Yo me infecto. ¿Puedo reinfectarme? Sí. La verdad que la probabilidad es escasa, pero puedo reinfectarme. Pero el trabajo que es un trabajo muy chiquito, pero es todo un seguimiento que se está haciendo en Reino Unido de todo lo que son infecciones, reinfecciones y aparición de nuevas variables, es la gente que se ha infectado, traduzco directamente, la gente que se ha infectado previamente con COVID están básicamente protegidas de la reinfección por muchos meses, ¿sí? Entre 6 y 8 meses. Es decir, si yo me infecto, tengo muy poquita chance de padecer una segunda infección. Y eso lo vemos, porque hay reinfecciones, pero están siendo mucho más infrecuentes de lo que pensábamos al primer momento cuando decíamos que la infección solamente otorgaba una inmunidad por un par de meses. Pero fíjense que esto sí es interesante, porque aunque esto no se refiere a vacunas, tiene impacto en el terreno de las vacunas. Estos pacientes que se han infectado y cuando se desafían con el virus no vuelven a tener una infección al menos sintomática, siguen teniendo en su nariz y en su garganta cargas virales detectables. Es decir, que pueden contagiar a otras personas. Entonces ahí surge una pregunta muy importante en el terreno de las vacunas. ¿Las vacunas van a proteger a las personas vacunadas en cuanto a que cursen infecciones sintomáticas? Absolutamente sí. Y es la gran herramienta que tenemos. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo van a cortar? ¿Con qué eficiencia van a cortar la transmisión comunitaria? Y eso es lo que todavía no está claro.